flagelándote en tu propio calvario personal, cargando cruces que Cristo ya llevó por ti. Y lo más trágico es que crees que ese tormento interior es señal de virtud, que castigarte es una forma de expiación, que mientras más sufras por tus errores, más agradable serás a los ojos de Dios. Qué terrible mentira, qué oscura distorsión de la verdad del Evangelio. Esta noche quiero llevarte de la mano por un camino que muchos temen recorrer, el camino hacia tu propio corazón herido. Es el lugar donde guardas tus culpas, tus vergüenzas, tus fracasos. Vamos a abrir esas puertas que has mantenido cerradas durante años, quizás décadas. Vamos a mirar de frente esas heridas que te has infligido tú mismo con tus propias palabras, con tu desprecio hacia tu propia persona. Y te adelanto algo, va a doler. Sí, va a doler porque la verdad siempre duele antes de sanar. Pero te prometo algo más importante. Vas a sanar. Porque hoy vas a descubrir que el amor de Dios por ti es infinitamente más grande que tu peor pecado, que tu error más grave, que tu herida más profunda. Hay personas que llevan 30, 40, 50 años castigándose por algo que hicieron en su juventud. Conozco madres que nunca se han perdonado un aborto que cometieron hace décadas. Conozco hombres que siguen crucificándose por una infidelidad del pasado, aunque su esposa ya los perdonó. Conozco jóvenes que se odian a sí mismos por adicciones que superaron hace años, pero siguen viéndose como indignos de amor. Y el dolor que veo en sus ojos no es el dolor del arrepentimiento genuino, es el dolor de la esclavitud, porque se han convertido en prisioneros de su propio juicio, en víctimas de su propia crueldad. Te pregunto ahora con todo el cariño de mi corazón sacerdotal, ¿hasta cuándo vas a seguir en esa celda? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu pasado dicte tu presente? ¿Hasta cuándo vas a rechazar la misericordia que Dios te ofrece con las manos extendidas? Porque déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Cuando tú te niegas a perdonarte, estás diciéndole a Dios que su sacrificio en la cruz no fue suficiente para ti. Estás diciendo que tu juicio sobre ti mismo es más importante que su misericordia. Estás poniendo tu orgullo disfrazado de humildad por encima del amor redentor de Cristo. Y eso, hermano mío, eso es una forma sutil pero devastadora de soberbia espiritual. Déjame llevarte al Evangelio, a ese encuentro que cambió la historia del mundo. Jesús está en casa de Simón, el fariseo, y entra una mujer. Los presentes la conocen, saben quién es, conocen su historia de pecado, pero ella no viene con la cabeza en alto, viene quebrantada, viene con un frasco de perfume carísimo y comienza a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Imagina esa escena, hermano. Imagina el coraje que necesitó esa mujer para entrar en esa casa llena de hombres religiosos que la juzgaban, que la despreciaban, que conocían cada detalle de su vida rota. Imagina las voces en su cabeza diciéndole que no tenía derecho a acercarse al maestro, que era demasiado indigna, que su pasado la descalificaba para siempre, pero ella fue. A pesar del miedo, a pesar de la vergüenza, a pesar de las miradas de desprecio, ella fue. Y cuando Simón comienza a murmurar, cuando el juicio silencioso llena la habitación, Jesús hace algo extraordinario. No solo la defiende, no solo la protege del juicio ajeno, sino que la eleva, la dignifica, la restaura completamente. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, dice el Señor. Y luego añade algo que debería revolucionar nuestra comprensión del perdón. Tu fe te ha salvado, vete en paz. No le dijo, vete y sigue castigándote. No le dijo, vete y pasa el resto de tu vida lamentando lo que hiciste. Le dijo, vete en paz. ¿En paz? Hermano, en paz. ¿Comprendes la profundidad de esas palabras? Jesús no quiere que vivas en guerra contigo mismo. No quiere que pases el resto de tu existencia en un campo de batalla interior donde tú eres al mismo tiempo el acusador y el acusado, el verdugo y la víctima. Él quiere que tengas paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de que seas perfecto, sino de que aceptes ser amado en tu imperfección. Porque mira, cuando tú te castigas constantemente, cuando vives en ese ciclo interminable de culpa y autopunición, no le estás dando gloria a Dios, le estás robando gloria. Porque estás proclamando con tu vida que la cruz no fue suficiente, que la redención está incompleta, que el amor de Dios tiene límites. Y ahora quiero hacerte una pregunta que puede incomodarte, pero necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Por qué te resulta más fácil perdonar a otros que perdonarte a ti mismo? ¿Por qué cuando alguien viene a ti arrepentido le ofreces comprensión, misericordia, una segunda oportunidad, pero cuando eres tú quien ha fallado, te niegas esa misma gracia? Te voy a decir por qué, y esto va a doler un poco, porque en el fondo tienes un concepto demasiado alto de ti mismo. ¿Sí? ¿Escuchaste bien?
Tu incapacidad de perdonarte no es señal de humildad, es señal de orgullo. Porque estás diciendo que tú deberías ser perfecto, que tú no deberías cometer errores, que tú estás por encima de la condición humana que es por naturaleza frágil y pecadora. Cuando te castigas implacablemente por tus errores, estás revelando que en algún nivel profundo crees que deberías ser como Dios, infalible, impecable, incapaz de equivocarte. Y cuando fallas, cuando demuestras ser humano, te enfureces contigo mismo porque no cumpliste con ese estándar imposible que tú mismo te impusiste. San Pablo, ese gigante de la fe, tuvo que aprender esta lección. En su segunda carta a los Corintios nos dice: me complazco en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? No dijo me torturo por mis debilidades, dijo me complazco, porque comprendió que sus limitaciones, sus fragilidades, sus imperfecciones eran precisamente el espacio donde la gracia de Dios podía manifestarse con mayor poder. Hermano mío, hermana mía, es tiempo de que bajes del trono donde te has colocado como juez supremo de tu propia vida. Es tiempo de que renuncies a ese papel que nunca te correspondió, porque hay un solo juez. Y ese juez te declaró inocente, te declaró libre, te declaró amado. ¿Quién eres tú para contradecir el veredicto de Dios? ¿Quién eres tú para decir que no eres digno de perdón cuando Él mismo pagó el precio más alto para otorgártelo? Esta no es una cuestión de sentimientos, hermano, es una cuestión de fe. Puede ser que no sientas que mereces perdón, pero la fe te dice que ya lo tienes. Puede ser que no sientas que eres digno de amor, pero la fe, verdad del Evangelio te grita que eres amado infinitamente, no por lo que haces, sino por quien eres, un hijo de Dios, una hija del Altísimo. Y ahora quiero hablarte de algo que raramente se menciona en nuestras iglesias, algo que me ha tomado años de ministerio comprender en profundidad. La diferencia entre el arrepentimiento genuino y la culpa tóxica. El arrepentimiento genuino es un don del Espíritu Santo, es esa tristeza según Dios que produce conversión, cambio de vida, transformación. Te lleva a los pies de Cristo, reconoces tu pecado, lo confiesas, recibes el perdón y sigues adelante renovado, fortalecido, lleno de gratitud. Es un proceso que tiene principio y fin, que produce vida, que genera esperanza. La culpa tóxica, en cambio, es un veneno del enemigo, es un ciclo interminable que te mantiene atrapado en el pasado, que te paraliza, que te roba la alegría, que te impide crecer. La culpa tóxica es obsesiva, te hace rumiar constantemente sobre el mismo error, revivirlo una y otra vez en tu mente, como si al torturarte mentalmente pudieras de alguna manera deshacer lo que ya está hecho. Es como si creyeras que si sufres lo suficiente, si te castigas lo bastante, podrás cambiar el pasado. Pero hermano, el pasado no se cambia, el pasado se redime. Y solo Dios puede redimir tu historia, solo Él puede tomar tus errores más graves y tejerlos en el tapiz de su plan perfecto para tu vida. He visto esto 1000 veces en mi ministerio. Personas que cometieron los errores más terribles y que una vez perdonados y sanados, Dios los usó precisamente a través de esas experiencias para ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. Piensa en el rey David, ese hombre según el corazón de Dios. Cometió adulterio con Betsabé y luego ordenó la muerte de su esposo Urías para encubrir su pecado. Dos de los pecados más graves que un ser humano puede cometer: lujuria y asesinato. Y cuando el profeta Natán lo confrontó, David no buscó excusas, no intentó justificarse, no se escondió detrás de su posición de rey, simplemente dijo: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió de inmediato: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Inmediatamente, así de rápido fue el perdón de Dios. Pero luego David escribió el Salmo 51, ese cántico magistral de arrepentimiento que la iglesia ha rezado durante 2000 años. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia, por tu inmensa compasión borra mi culpa. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera pasado el resto de su vida flagelándose, si se hubiera encerrado en su palacio a lamentarse, si hubiera renunciado al trono porque se consideraba indigno? No tendríamos los salmos que nos han consolado durante milenios, no tendríamos su ejemplo de arrepentimiento genuino, no tendríamos su testimonio de la misericordia de Dios, porque verás, Dios no solo perdonó a David, lo siguió usando poderosamente. De su linaje vendría el Mesías. Sí, escuchaste bien. Jesús, el Hijo de Dios, eligió nacer en la línea genealógica de un adúltero y asesino perdonado. ¿Qué te dice eso sobre la capacidad de Dios para redimir cualquier historia, cualquier pecado, cualquier error? Te dice que no hay nada en tu pasado que sea más grande que la gracia de Dios. Pero aquí está el meollo del asunto, hermano mío, y quiero que esto penetre hasta lo más profundo de tu ser.
para recibir ese perdón transformador, para experimentar esa redención completa, primero tienes que perdonarte a ti mismo. Y perdonarte no significa minimizar lo que hiciste, no significa decir no fue tan grave, no significa olvidar las lecciones que aprendiste. Perdonarte significa soltar el látigo con el que te has estado azotando. Significa bajarte de esa cruz que tú mismo construiste. Significa aceptar que si Dios te dice que eres limpio, entonces eres limpio, sin importar lo que tus sentimientos te griten. Perdonarte es un acto de fe radical. Es creer en la palabra de Dios por encima de tus propias emociones. Es confiar en su veredicto, aunque tu corazón todavía duela. Y ahora quiero preguntarte algo que puede ser incómodo, pero es absolutamente necesario. ¿Qué pensarías de alguien que rechazara constantemente un regalo valiosísimo que le ofrecen con amor? ¿Qué dirías de una persona que al recibir un obsequio precioso lo tirara al suelo y lo pisoteara diciendo, no lo merezco, no soy digno de recibirlo? Pensarías que está insultando al que da el regalo, ¿verdad? Pensarías que su supuesta humildad es en realidad una forma de rechazo, de desprecio hacia el amor que se le ofrece. Pues eso es exactamente lo que haces cuando te niegas a perdonarte después de que Dios ya te perdonó. Estás rechazando su regalo de misericordia. Estás pisoteando la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz. Escúchame bien, porque esto es crucial para tu sanación. Dios no te ofrece su perdón porque lo merezcas. Si tuvieras que merecerlo, nunca lo recibirías. Ninguno de nosotros lo recibiría. Dios te ofrece su perdón porque Él es misericordioso, porque es su naturaleza perdonar, porque te ama con un amor que no depende de tu desempeño. Es un amor incondicional, gratuito, inmerecido. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando realmente lo asimilas en lo profundo de tu corazón, algo extraordinario sucede. Dejas de vivir tratando de ganar el amor de Dios y comienzas a vivir desde ese amor, desde esa aceptación completa. Y créeme, hermano, una vida vivida desde el amor de Dios es radicalmente diferente a una vida vivida tratando de ganarse ese amor. Santa Teresa de Lisieux, esa joven carmelita que murió a los 24 años, pero que nos dejó una enseñanza espiritual profundísima, comprendió esto perfectamente. Ella desarrolló lo que llamó el camino de la infancia espiritual, que básicamente consiste en reconocer tu pequeñez, tu debilidad, tus limitaciones y lanzarte con confianza total en los brazos de Dios, como un niño se lanza en brazos de su padre, sabiendo que será sostenido. No pasó su vida tratando de ser perfecta, pasó su vida confiando en la perfección del amor de Dios por ella. Y sus últimas palabras antes de morir fueron, no me arrepiento de haberme abandonado al amor. Esas palabras deberían estar grabadas en el corazón de cada cristiano que lucha con el perdón a sí mismo. Abandonarse al amor. Qué concepto tan poderoso y tan aterrador al mismo tiempo. Porque abandonarte al amor significa soltar el control. Significa dejar de intentar pagar por tus pecados con tu sufrimiento. Significa confiar en que Dios realmente te ama no a pesar de tus fallas, sino conociéndolas todas, cada una, en sus más mínimos detalles. Significa creer que cuando Dios te mira, no ve primero tu pecado, ve a su hijo amado, a su hija preciosa, comprada a precio de sangre, rescatada del abismo, destinada a la gloria eterna. Y si Dios te ve así, ¿quién eres tú para verte de otra manera? ¿Tu opinión sobre ti mismo es más importante que la opinión de Dios? ¿Tu juicio es más válido que el suyo? Hermano, hermana, necesito que entiendas algo fundamental. El tiempo que pasas castigándote es tiempo que le robas a Dios, tiempo que le robas a tu misión, tiempo que le robas a las personas que necesitan el testimonio de tu redención. Porque mientras tú estás ahí, atrapado en tu prisión de culpa, hay alguien allá afuera que está pasando exactamente por lo que tú pasaste, que está cometiendo los mismos errores que tú cometiste, que necesita desesperadamente escuchar que hay esperanza, que hay salida, que hay redención, pero tú no puedes darle ese mensaje de esperanza si sigues viviendo como si no hubiera esperanza para ti. No puedes ser luz para otros si sigues viviendo en tinieblas autoimpuestas. Déjame contarte algo que me marcó profundamente hace años. Una mujer vino a mi confesionario, debía tener unos 60 años, me contó, entre lágrimas, que a los 20 años había abandonado a su bebé recién nacido en un hospital porque era soltera y sentía que no podía criarlo. Habían pasado 40 años, y nunca se había perdonado. Se había casado después, había tenido otros hijos, pero vivía atormentada por ese hijo que abandonó. Había ido a confesarse cientos de veces, pero siempre volvía con la misma culpa. Le pregunté, ¿cuántas veces crees que Dios te ha perdonado ese pecado?
Ella respondió, todas las veces que lo he confesado. Entonces le dije, el problema no es que Dios no te haya perdonado. El problema es que tú has decidido que Dios está equivocado, que su perdón no es suficiente, que tú sabes mejor que Él. Esas palabras le impactaron como un rayo. Nunca había visto su incapacidad de perdonarse como un acto de soberbia, siempre lo había visto como humildad, como un reconocimiento apropiado de la gravedad de su pecado. Pero no, hermano, no. Vivir 40 años en culpa por algo que Dios perdonó. En el primer momento no es humildad, es orgullo espiritual, es poner tu juicio por encima del de Dios. Le dije, hermana, ese bebé que tú abandonaste fue adoptado por una familia. Dios cuidó de él cuando tú no pudiste. Y Dios tiene un plan perfecto para su vida y para la tuya. Pero tú no estás honrando ese plan al vivir en este infierno autoimpuesto. Es hora de que aceptes el perdón de Dios, no solo con tu cabeza, sino con tu corazón. Oramos juntos ese día y le pedí que hiciera algo que nunca había hecho, que le pidiera perdón a Dios, no por su pecado que ya estaba perdonado, sino por rechazar su misericordia durante 40 años. Fue una oración hermosa y desgarradora al mismo tiempo, y cuando terminamos vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: paz, verdadera paz. Me dijo, Padre, siento como si alguien me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando toda mi vida. Y así era, literalmente. Porque, hermano, la culpa es una carga pesadísima, es un yugo que no fuimos diseñados para cargar. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Escuchaste eso? Su yugo es suave, su carga es ligera. Si la carga que llevas es aplastante, si el peso de tu culpa te está destruyendo, no es el yugo de Cristo, es un yugo que tú mismo te has puesto. Cristo no vino a añadir peso a tu vida, vino a quitártelo. No vino a condenarte, vino a liberarte. No vino a recordarte constantemente tus pecados, vino a borrarlos, a echarlos al fondo del mar, a separarlos de ti tan lejos como está el oriente del occidente. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Dios no guarda un registro detallado de tus errores para echártelos en cara eternamente. Cuando confiesas tu pecado con arrepentimiento genuino, Él lo borra, lo olvida, lo elimina de su memoria. Pero tú sigues llevando ese registro, tú sigues reproduciendo esa película en tu mente. Es momento de destruir ese registro, hermano mío. Es momento de quemar ese archivo mental donde guardas todas tus faltas, donde reproduces una y otra vez tus peores momentos. Es momento de declarar un año de jubileo en tu alma, de proclamar libertad a los cautivos, y el cautivo principal eres tú mismo. Porque déjame decirte algo que quizás te sorprenda. Tu incapacidad de perdonarte no solo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Cuando vives en culpa constante, proyectas esa culpa en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Te vuelves irritable, defensivo, incapaz de recibir amor porque en el fondo sientes que no lo mereces. Te saboteas a ti mismo porque crees que mereces sufrir. He visto matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges no podía perdonarse un error del pasado y vivía castigándose, alejándose del amor de su pareja porque sentía que no merecía ser amado. He visto padres que no pueden conectar emocionalmente con sus hijos porque llevan tanto dolor sin sanar dentro de sí que no tienen espacio emocional para nadie más. He visto personas talentosas, llamadas por Dios a grandes cosas, que se conforman con vidas mediocres porque la culpa les susurra constantemente que no merecen nada mejor. Y cada vez que veo esto, mi corazón se parte, porque sé que Dios tiene tanto más preparado para ellos, pero no pueden recibirlo porque sus manos están llenas de su propia condenación. Quiero que entiendas algo profundo sobre la naturaleza del perdón de Dios. No es progresivo, es instantáneo y completo. Cuando el hijo pródigo regresó a casa de su padre, ¿recuerdas lo que hizo el padre? No le dijo, bueno, vamos a ver si realmente estás arrepentido, trabaja como jornalero unos años y luego hablaremos, ¿no? El padre lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, ordenó que le trajeran la mejor túnica, un anillo, sandalias y organizó una fiesta. Todo eso antes de que el hijo terminara su discurso de arrepentimiento. El padre lo restauró completamente en ese mismo momento. No hubo periodo de prueba, no hubo penitencia prolongada, no hubo castigo. Solo amor incondicional, solo restauración completa. Y aquí está la pregunta que te destroza el corazón si realmente la meditas.
Si el Padre terrenal de esa parábola pudo perdonar y restaurar tan completamente a su Hijo, ¿cuánto más tu Padre celestial? Si un ser humano imperfecto pudo mostrar esa misericordia, ¿cuánto mayor será la misericordia de Dios, que es infinitamente más amoroso, más compasivo, más generoso? El problema es que tú te identificas con el hermano mayor de la parábola, ese que se queda afuera enojado, resentido, incapaz de celebrar la restauración de su hermano. Pero ¿sabes qué? Ese hermano mayor no estaba enojado solo con su hermano, estaba enojado consigo mismo. Porque en el fondo envidiaba la libertad de su hermano para equivocarse, para fallar, para ser humano. Tú eres como ese hermano mayor cuando te niegas a perdonarte, cuando te quedas afuera de la fiesta que Dios organizó para celebrar tu regreso. Dios está adentro celebrando, los ángeles están de fiesta, pero tú te quedas afuera diciendo, no merezco entrar, no merezco celebrar, tengo que quedarme aquí castigándome. Y el Padre sale a buscarte, te dice, todo lo mío es tuyo, entra a la fiesta, pero tú insistes en quedarte afuera. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo vas a rechazar la invitación al banquete de la misericordia? ¿Hasta cuándo vas a preferir tu miseria autoimpuesta a la alegría que Dios te ofrece? Y ahora quiero hablarte de algo que rara vez se menciona, pero que es absolutamente crucial. El perdón a ti mismo no es opcional para un cristiano, es un mandamiento. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, hermano. Esto implica que debes amarte a ti mismo, que debes tratarte con la misma compasión, la misma paciencia, la misma misericordia con que tratas a otros. Si tú odias a ti mismo, si te castigas implacablemente, si no te perdonas, entonces tampoco puedes amar verdaderamente a tu prójimo porque tu patrón de referencia está distorsionado. El amor que ofreces será un amor enfermo, contaminado por tu propia herida sin sanar. San Juan Pablo II decía algo hermosísimo: el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Hermano, ¿cómo vas a experimentar el amor de Dios si constantemente te estás diciendo a ti mismo que no eres digno de ser amado? ¿Cómo vas a participar vivamente del amor si te mantienes a distancia, encerrado en tu celda de culpa? El amor de Dios es como el sol, brilla constantemente sobre justos e injustos, pero si tú te encierras en un calabozo, no lo experimentarás aunque esté allá afuera esperándote. He conocido personas que han pasado décadas de su vida en comunidades de oración, en grupos de la iglesia, incluso en ministerios, pero que nunca han experimentado realmente el amor transformador de Dios, porque hay un muro de culpa no resuelta entre ellos y Dios. Pueden recitar todas las oraciones correctas, pueden servir fielmente, pueden conocer toda la doctrina, pero hay un vacío en su interior, una frialdad, una distancia. Y ese vacío no es porque Dios esté lejos, es porque ellos mantienen a Dios a distancia con su rechazo a perdonarse. Es como si le dijeran a Dios, puedes acercarte hasta aquí, pero no más, porque si te acercas más tendrás que tocar estas heridas y yo no estoy dispuesto a que las toques. Pero hermano, es precisamente en esas heridas donde Dios quiere hacer su obra más profunda. Como el buen samaritano que no pasó de largo ante el hombre herido, Dios no quiere pasar de largo ante tus heridas más profundas. Quiere vendarlas, quiere poner aceite y vino en ellas, quiere sanarlas completamente, pero para eso tienes que dejar que Él se acerque, tienes que permitir que toque esos lugares donde más duele. Y te adelanto, va a doler. La sanación siempre duele antes de aliviar. Cuando limpian una herida infectada, arde, duele intensamente, pero es necesario para que sane apropiadamente. Lo mismo sucede con las heridas del alma. Cuando finalmente te decides a perdonarte, cuando permites que Dios toque esas áreas de culpa profunda, va a doler. Vas a tener que mirar de frente lo que hiciste, reconocerlo, sin minimizarlo, pero también sin magnificarlo más allá de su realidad. Vas a tener que sentir el dolor de tu arrepentimiento, pero también la alegría de tu liberación. Es un proceso, hermano, no es instantáneo en términos de sentimientos, aunque sea instantáneo en términos de realidad espiritual. El perdón de Dios es inmediato, pero tu sanación emocional requiere tiempo, requiere paciencia, requiere que camines el camino con Jesús paso a paso. Ahora bien, quisiera compartir contigo algo práctico porque no quiero que esto se quede solo en teoría. Quiero darte pasos concretos para comenzar este proceso de perdonarte a ti mismo. El primer paso es identificar específicamente qué es lo que no te has perdonado. No generalices, sé específico. ¿Qué error concreto, qué pecado particular, qué falla específica sigues cargando? Escríbelo si es necesario. Ponle nombre. Porque muchas veces cargamos un sentimiento vago,
de culpa general sin identificar realmente su origen, y eso hace imposible sanar. Es como tener un dolor en el cuerpo pero no saber dónde exactamente, lo cual hace imposible tratarlo adecuadamente. Una vez que identifiques específicamente lo que no te has perdonado, el segundo paso es llevarlo a confesión si es que no lo has hecho, o si ya lo confesaste múltiples veces, reconocer que Dios ya te perdonó. Este paso es crucial. Tienes que establecer como verdad fundamental que Dios te perdonó. No es cuestión de sentimientos, es cuestión de fe. Dios dijo que perdona, punto. Tu trabajo no es cuestionar su perdón, tu trabajo es recibirlo. Así que declaras con tu boca: Dios me perdonó este pecado, esta falla, este error. Su perdón es real, es completo, es final. Repite esto las veces que sea necesario hasta que comience a penetrar tu corazón. El tercer paso, y este es difícil para muchos, es que te pidas perdón a ti mismo en voz alta. Sí, escuchaste bien. Ponte frente a un espejo si es necesario, mírate a los ojos y di: fulano, te perdono por lo que hiciste, te perdono como Dios te perdonó, ya no voy a castigarte más, ya no voy a condenarte, ya no voy a recordarte constantemente tu error, eres perdonado, eres libre, eres amado. Puede parecer extraño, puede parecer incómodo, pero hay un poder tremendo en escuchar estas palabras con tu propia voz. Porque esa voz que te ha estado condenando todos estos años ahora declara tu libertad. El cuarto paso es hacer restitución si es posible y necesario. No siempre es posible, no siempre es sabio, pero cuando es apropiado hacerlo, la restitución trae una sanación profunda. Si heriste a alguien y puedes pedirle perdón, hazlo. Si robaste y puedes devolver, hazlo. Si mentiste y puedes decir la verdad, hazlo. La restitución no es para ganar el perdón de Dios que ya tienes, es para cerrar ciclos, para traer paz a tu conciencia, para restaurar lo que sea posible restaurar. Pero cuidado, en algunos casos intentar hacer restitución puede causar más daño. Por ejemplo, si tuviste una relación extramatrimonial que tu cónyuge nunca supo y que terminó hace años, probablemente no sea sabio confesárselo ahora para limpiar tu conciencia, porque solo trasladarás tu dolor a esa persona. En casos como estos, habla con tu confesor, busca sabiduría sobre cómo proceder. El quinto paso es comprometerte con tu sanación y tu crecimiento. Esto significa que tomas decisiones concretas para no repetir el error, para crecer en virtud, para fortalecer las áreas débiles de tu vida. No como una forma de ganar el perdón de Dios, sino como una respuesta de gratitud por ese perdón que ya recibiste. Es como cuando alguien perdona una deuda grande que tenías. Tu respuesta natural no es seguir pidiendo prestado irresponsablemente, sino administrar mejor tus finanzas para honrar esa misericordia que recibiste. Del mismo modo, cuando recibes el perdón de Dios, tu respuesta debería ser: Señor, con tu gracia, no quiero volver a fallarte de esta manera. Dame las herramientas, la fortaleza, la sabiduría para crecer. Y hermano, a lo largo de este proceso vas a tener días difíciles. Habrá momentos en que la culpa volverá a golpear tu puerta, en que las viejas voces de condenación intentarán regresar. Cuando eso suceda, no te desesperes, no pienses que has retrocedido completamente. La sanación no es lineal, tiene altibajos. En esos momentos vuelve a declarar la verdad. Dios me perdonó, yo me perdoné. Esto es real, aunque no lo sienta en este momento. Y busca apoyo. Habla con tu confesor, con un amigo de confianza, con alguien que te pueda recordar la verdad cuando tus emociones te estén mintiendo. También quiero advertirte sobre algo importante. Hay personas en tu vida que quizás no quieran que te perdones. Suena duro, pero es verdad. Hay personas que han definido su relación contigo basándose en tu culpa, en tu sentimiento de no merecer. Y cuando comienzas a perdonarte, cuando comienzas a vivir en libertad, eso amenaza el patrón establecido de la relación. Pueden intentar recordarte tu pasado, pueden minimizar tu progreso, pueden incluso atacarte sutilmente. Ten cuidado con esas voces, no son de Dios. Dios nunca usa a otros para mantenerte en culpa. Dios es el autor de la libertad, no de la esclavitud. Piensa en los fariseos que confrontaron a Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. Ellos querían que esa mujer permaneciera en su vergüenza, querían mantenerla definida por su peor momento. Pero Jesús se interpuso entre ella y sus acusadores, y hermano, Jesús hace lo mismo por ti. Se interpone entre tú y todos los que quieren mantenerte definido por tu pasado. Les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Y uno por uno se van, desde el más viejo hasta el más joven, porque todos tienen conciencia de su propio pecado. Y al final Jesús se queda solo con la mujer y le pregunta, ¿nadie te condenó? Ella responde, nadie, Señor. Y él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Esas 4 palabras deberían resonar en tu alma como campanas de libertad. El único que tenía derecho a condenarla, el único sin pecado, el único juez justo dijo, ni yo te condeno. Hermano, si Jesús no te condena, ¿por qué te condenas tú? Si el creador del universo, el Santo de Israel, el Cordero sin mancha, te dice que no te condena, ¿quién eres tú para contradecirlo? Tu condenación de ti mismo no es más válida que la absolución de Cristo. De hecho, es una contradicción directa del Evangelio. Y ahora, hermano mío, quiero llevarte a un lugar aún más profundo. Quiero que consideremos juntos algo que puede transformar completamente tu perspectiva sobre tu pasado. Dios puede usar tus errores más grandes para su gloria más grande. No estoy diciendo que Dios causó tus errores, no estoy diciendo que tu pecado fue bueno. Estoy diciendo que Dios es tan poderoso, tan creativo, tan misericordioso, que puede tomar incluso tus peores decisiones y tejerlas en el tapiz de su plan redentor para tu vida. Así de grande es nuestro Dios. Mira a San Pablo, antes de su conversión era Saulo de Tarso, un perseguidor violento de los cristianos. Supervisó el martirio de Esteban, encarceló a creyentes, los torturó para que blasfemaran. Este hombre tiene las manos manchadas con la sangre de mártires. Y sin embargo Dios lo escogió para ser el apóstol de los gentiles, para escribir gran parte del Nuevo Testamento, para llevar el Evangelio hasta los confines del mundo conocido. ¿Cómo es posible esto? Porque Dios no ve solo quién eres, ve quién puedes llegar a ser. No ve solo lo que hiciste, ve lo que puedes hacer con su gracia. No está limitado por tu pasado, Él está creando tu futuro. Y Pablo nunca olvidó su pasado, pero tampoco permitió que ese pasado lo definiera. En su primera carta a Timoteo escribió, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se llamaba a sí mismo el primero de los pecadores. No como una forma de autoflagelación, sino como un reconocimiento humilde de la magnitud de la gracia que había recibido. Y precisamente porque conocía la profundidad de su propio pecado, podía predicar con autoridad tremenda sobre la profundidad de la gracia de Dios. Su pasado oscuro se convirtió en el trasfondo contra el cual brillaba aún más intensamente la luz del Evangelio. Hermano, tu historia de redención puede ser la luz que alguien más necesita ver en su oscuridad. Tu testimonio de cómo Dios te perdonó y te restauró puede ser exactamente lo que alguien necesite escuchar para creer que también hay esperanza para ellos. Pero no puedes dar ese testimonio si sigues viviendo como si no hubieras sido perdonado. No puedes proclamar la libertad de Cristo si sigues viviendo en esclavitud autoimpuesta. Tu vida debe ser un testimonio viviente de que el Evangelio es verdad, de que Dios realmente transforma vidas, de que nadie está más allá del alcance de su gracia. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte específicamente sobre algo que sé que muchos que me escuchan están enfrentando, la vergüenza. La vergüenza es diferente de la culpa, aunque a menudo las confundimos. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy algo malo. La culpa se relaciona con tus acciones, la vergüenza con tu identidad. Y hermano, déjame decirte algo con toda la autoridad que me da el Evangelio. La vergüenza es una mentira del infierno. Tú no eres tu pecado. Tu identidad no está definida por tu peor momento. Tú eres un hijo de Dios, creado a su imagen, redimido por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Esa es tu verdadera identidad. El enemigo de tu alma quiere que confundas lo que hiciste con lo que eres, porque si logra que aceptes una identidad basada en tu pecado, te ha derrotado. Pero Cristo vino precisamente para darte una nueva identidad. En el bautismo fuiste sepultado con Cristo y resucitado a una vida nueva. La persona vieja murió. Ahora eres una nueva creación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esas son palabras de Pablo en 2 Corintios. No dice que lo viejo está pasando lentamente, dice que ya pasó. Es un hecho consumado, hermano. Ya eres nuevo. Ahora tu trabajo es vivir desde esa nueva identidad. No seguir viviendo como si fueras la persona vieja. Imagina que un mendigo que vive en la calle descubre que en realidad es heredero de una fortuna inmensa. Le muestran los documentos legales, todo está en orden, la herencia es suya, pero él, en lugar de reclamar su herencia,
en lugar de mudarse al palacio que le corresponde, decide quedarse en la calle porque no se siente digno, porque no puede creer que sea verdad, porque está acostumbrado a vivir así. ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Pensarías que es absurdo, que está rechazando algo maravilloso por pura incredulidad? Pues hermano, eso es exactamente lo que haces cuando te niegas a vivir en la libertad que Cristo te ganó. Tienes toda una herencia de paz, gozo, libertad esperándote, pero te quedas en la calle de tu culpa porque así te sientes más cómodo, porque es lo que mereces. Pero Cristo no murió en la cruz para que tú siguieras viviendo como mendigo espiritual. Murió para hacerte hijo, para darte una herencia, para restaurar tu dignidad. Y cuando rechazas esa herencia con tu negativa a perdonarte, estás despreciando el precio que Él pagó. No lo hagas más, hermano. No sigas rechazando lo que Cristo te está ofreciendo. Da el paso de fe, atrévete a creer que el Evangelio es verdad también para ti, que la gracia de Dios es suficiente incluso para tu peor pecado. Y ahora quiero hablarte sobre el tiempo, porque muchos me dicen, Padre, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Cuándo voy a dejar de sentir esta culpa? Y mi respuesta es, depende. Depende de cuánto tiempo tardes en decidir creer en el perdón de Dios por encima de tus sentimientos. Porque verás, los sentimientos son la última cosa en cambiar. Primero cambias tu mente, decides creer la verdad del Evangelio. Luego cambias tu voluntad, decides vivir como alguien perdonado y eventualmente tus sentimientos se alinean con esa verdad. Pero si esperas a sentirte perdonado para creer que estás perdonado, nunca darás el paso. La fe viene primero, los sentimientos vienen después. Es como cuando aprendes a nadar. Al principio tu cerebro te grita que te vas a hundir, que el agua no te va a sostener, que debes agarrarte del borde de la piscina. Pero en algún momento tienes que tomar la decisión de soltarte, de confiar en que el agua te sostendrá, aunque tu instinto te diga lo contrario. Y cuando finalmente te sueltas, descubres que el agua efectivamente te sostiene. Pero tuviste que dar el paso de fe primero. Lo mismo sucede con el perdón. Tienes que dar el paso de fe de soltarte de tu culpa, de confiar en que la gracia de Dios te sostendrá, aunque todos tus instintos te griten que no es posible. Y cuando finalmente te sueltas, descubres que Dios estaba ahí todo el tiempo esperando sostenerte. Hermano, también quiero advertirte sobre algo que he visto muchas veces. El peligro de usar tu culpa como identidad. Hay personas que han llevado su culpa durante tanto tiempo que ya no saben quiénes son sin ella. La culpa se ha convertido en su compañera constante, en su zona de confort, por extraño que suene. Tienen miedo de soltarla porque entonces, ¿quiénes serían? ¿Qué les daría propósito? Su sufrimiento autoimpuesto se ha convertido en su razón de ser. Y esto, hermano, es una trampa mortal del enemigo. Porque si tu identidad está basada en tu culpa, nunca te perdonarás. Porque hacerlo sería perder tu sentido de identidad. Por eso es tan crucial que reemplaces esa falsa identidad basada en la culpa con tu verdadera identidad en Cristo. No eres el adúltero, eres un hijo de Dios. No eres la que abortó, eres una hija amada del Padre. No eres el adicto, eres un templo del Espíritu Santo. No eres el que robó, eres redimido por la sangre del Cordero. Tu pecado no te define, Cristo te define. Tu pasado no dicta tu identidad, tu posición en Cristo dicta tu identidad. Y hermano, cuando realmente captas esto, cuando esto penetra hasta lo más profundo de tu ser, todo cambia. Imagina que llevas años cargando una mochila llena de piedras pesadas, cada piedra representando un error, una culpa, una vergüenza. Has cargado esta mochila durante tanto tiempo que tu espalda está encorvada, tus hombros duelen constantemente, apenas puedes caminar. Y entonces alguien viene y te dice, puedes quitarte esa mochila, no tienes que cargarla más, pero tú has estado cargándola tanto tiempo que ni siquiera sabes cómo sería la vida sin ese peso. Tienes miedo de quitártela porque aunque es pesada, es familiar, has estructurado toda tu vida alrededor de esa carga. Tus músculos se han adaptado a ella, tu postura se ha formado por ella. ¿Quién sería sin ella? Pero hermano, Dios te está diciendo, suelta esa mochila, quítatela, yo nunca te pedí que la cargaras. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Intercambia tus piedras de culpa por mi paz, tu vergüenza por mi gloria, tu condenación por mi amor. Y sí, al principio te sentirás extraño, te sentirás desequilibrado, porque has estado cargando ese peso durante tanto tiempo. Pero te prometo que aprenderás a caminar erguido nuevamente, a levantar la cabeza, a mirar al frente en lugar de al suelo. Aprenderás a vivir en la... He bendecido uniones y también he visto cómo se destruyen vidas enteras por no discernir correctamente la voluntad de Dios en el amor.
He visto mujeres magníficas destruidas por hombres que nunca las valoraron. He visto hombres nobles arrastrados a la mediocridad por compañeras que solo buscaban su propio beneficio. He visto familias enteras desgarradas porque dos personas se empeñaron en construir sobre arena en lugar de hacerlo sobre roca. Y lo más doloroso de todo es que en la mayoría de los casos Dios había enviado señales claras, advertencias precisas, susurros al corazón que fueron ignorados porque nosotros en nuestra soberbia creímos saber más que Él. Pensamos que nuestro amor era más fuerte que la voluntad divina, que nuestro deseo podía torcer el plan de Dios, que nuestra pasión podía sustituir a la gracia. El libro de Proverbios nos advierte con claridad meridiana: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final conducen a la muerte. Y cuando hablamos de muerte no siempre nos referimos a la muerte física, sino a esa muerte del espíritu, a esa extinción lenta de la alegría, de la paz, de la dignidad, de todo aquello que nos hace verdaderamente humanos y verdaderamente hijos de Dios. ¿Cuántas veces he visto personas que eran luz y que se convirtieron en sombra porque se unieron a quien no debían? ¿Cuántas veces he presenciado cómo la fe se apaga, cómo la oración desaparece, cómo los sacramentos se abandonan? Todo porque alguien decidió seguir su propio criterio en lugar de buscar humildemente la voluntad de Dios. Y lo más trágico es que muchos de ustedes en este preciso momento saben en lo más profundo de su corazón que están en una relación que no es de Dios, pero tienen miedo de soltarla. Tienen miedo a la soledad, tienen miedo a empezar de nuevo, tienen miedo a lo que dirán los demás, tienen miedo a reconocer que se equivocaron. Y ese miedo, hermanos míos, ese miedo es la voz del enemigo, es la voz de aquel que viene a robar, matar y destruir, es la voz de quien no quiere que ustedes sean felices, de quien no quiere que encuentren el amor verdadero que Dios ha preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque sí, Dios tiene un plan para tu vida afectiva, Dios tiene preparada una persona específica para ti, alguien que te ayudará a crecer en santidad, alguien que te acercará al cielo y no que te arrastrará al abismo. Pero para encontrar a esa persona primero tienes que tener el valor de soltar a quien no es. Hoy voy a darte 8 señales claras, precisas, inconfundibles, de que Dios no quiere que estés con esa persona. No son señales inventadas por mí, no son caprichos de un sacerdote viejo y anticuado. Son señales que he visto repetirse una y otra vez en miles de casos. Son señales que están en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, en la sabiduría de los santos, en el sentido común que Dios nos dio para protegernos. Y te advierto desde ahora, si mientras escuchas este mensaje reconoces varias de estas señales en tu relación actual, no lo ignores, no cierres tu corazón, no endurezcas tu cuello como el pueblo de Israel en el desierto, porque Dios te está hablando hoy, aquí y ahora a través de estas palabras, y rechazar su voz puede costarte años de sufrimiento innecesario. La primera señal de que Dios no quiere que estés con esa persona es cuando esa relación te aleja de Él. Es tan sencillo como eso, tan claro como el agua cristalina de un manantial. Si desde que estás con alguien has dejado de orar, si ya no vas a misa como antes, si los sacramentos se han vuelto algo secundario en tu vida, si tu relación con Dios se ha enfriado, entonces esa persona no viene de Dios. Y no me digas que es casualidad, no me digas que son las circunstancias, no me digas que es porque ahora tienes menos tiempo. Jesús mismo lo dijo con claridad absoluta: por sus frutos los conocerán. El fruto de una relación que viene de Dios siempre será acercarte más a Él, hacerte mejor persona, aumentar tu vida de oración, profundizar tu fe. Cuando conoces a alguien que verdaderamente Dios ha puesto en tu camino, esa persona se convierte en un instrumento de santificación para ti. Te anima a ir a misa, ora contigo, respeta tus convicciones de fe, valora tu vida espiritual, incluso te desafía a ser más fiel cuando flaqueas. Recuerdo el caso de una joven que vino a verme hace algunos años, una muchacha preciosa de familia católica que había conocido a un hombre que le parecía maravilloso. Al principio todo era perfecto, o eso creía ella, pero poco a poco él comenzó a burlarse sutilmente de su fe. Comenzó con bromas inocentes sobre la iglesia, luego pasó a cuestionar sus prácticas de piedad, después empezó a presionarla para que faltara a misa los domingos para estar con él. Y finalmente llegó al punto de ridiculizarla abiertamente cuando ella quería rezar o hablar de Dios. Y ella, pobre criatura, estaba tan enamorada, tan ciega, que justificaba todo diciendo que él solo necesitaba tiempo para entender que poco a poco lo convertiría. Pero hermanos, escúchenme bien, no es tu trabajo convertir a nadie. No es tu misión evangelizar a tu pareja a costa de perder tu propia alma.
Dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, no formen yunta desigual con los infieles. Y no se trata de ser elitista o despreciar a quien no comparte nuestra fe. Se trata de entender que el matrimonio, que es el fin natural del noviazgo, es un sacramento, es un camino de santidad compartido. Y no se puede caminar hacia la santidad con alguien que va en dirección contraria. Esa joven finalmente terminó casándose con ese hombre. Contra todos los consejos, contra todas las advertencias, contra la voz clara de su conciencia y contra las señales evidentes que Dios le había enviado. Hoy, 10 años después, es una mujer amargada, ha perdido su fe, no va a la iglesia, sus hijos no están bautizados y viven un matrimonio sin amor, sin paz, sin propósito. Y lo más doloroso es que todo esto era evitable. Todo este sufrimiento podría haberse evitado si ella hubiera tenido el valor de escuchar a Dios cuando Él le decía claramente que ese hombre no era para ella. Porque cuando Dios cierra una puerta no es para fastidiarte, no es para hacerte sufrir, es para protegerte de algo que Él ve y tú no. Dios tiene una perspectiva eterna, Dios ve el final desde el principio, Dios conoce lo que hay en el corazón de esa persona que tanto te atrae. Y si Él te está diciendo que no es el camino, créele, confía en Él, obedécele. La primera señal es clara. Si esa persona te aleja de Dios, no es de Dios. Si tu vida espiritual está muriendo desde que estás en esa relación es tóxica para tu alma y debes terminarla. Pero no basta con que no te aleje de Dios. También hay que ver cómo te trata esa persona, porque Dios nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia querrá para ti alguien que te maltrate, que te menosprecie, que te humille, que te haga sentir menos de lo que eres. Y aquí llegamos a la segunda señal. Cuando esa persona no te valora, cuando constantemente te hace sentir que no eres suficiente, cuando tus logros son minimizados, cuando tus sueños son ridiculizados, cuando tu opinión no cuenta, cuando te compara con otros, cuando te hace sentir culpable por cosas que no son tu responsabilidad, cuando manipula tus emociones para controlarte, todo esto, hermanos míos, todo esto es violencia, es abuso. Y Dios no quiere que sus hijos vivan en abuso. Algunos de ustedes dirán, pero padre, es que Él tiene días buenos. Es que cuando está bien es maravilloso, es que ella también tiene sus virtudes. Y yo les respondo, el maltrato intermitente es el peor de todos porque te mantiene enganchado, te hace creer que puedes recuperar esos momentos buenos, te hace pensar que tú eres el problema, que si cambias las cosas mejorarán. Pero no, hermano, no, hermana, el problema no eres tú. El problema es que estás con alguien que no ha sanado sus propias heridas, que no ha trabajado en su propio crecimiento, que no está en condiciones de amar sanamente porque no se ama a sí mismo. Y por más amor que tú le des, por más que te sacrifiques, por más que reces, no puedes salvar a quien no quiere ser salvado, no puedes cambiar a quien no reconoce que necesita cambiar. En el Evangelio vemos cómo Jesús siempre trató a las personas con dignidad, especialmente a las mujeres, que en aquella cultura eran consideradas ciudadanas de segunda clase. Jesús rompió todos los esquemas sociales para dignificar, para elevar, para sanar. Cuando se encontró con la mujer samaritana, no la juzgó por sus 5 matrimonios anteriores, le ofreció agua viva. Cuando los fariseos querían apedrear a la adúltera, él la defendió y le dijo, vete y no peques más. Cuando María Magdalena ungió sus pies, él permitió ese gesto de amor y la defendió de las críticas. Jesús es el modelo perfecto de cómo debe ser el amor verdadero. Un amor que dignifica, que respeta, que eleva, que sana, que libera. Si el amor que estás viviendo no tiene estas características, no es amor verdadero, es una falsificación del enemigo. He conocido casos terribles de maltrato psicológico donde la víctima estaba tan convencida de que merecía ese trato que defendía a su agresor. Recuerdo a un hombre que vino a confesarse conmigo. Un hombre exitoso profesionalmente, pero destruido emocionalmente por una esposa que lo despreciaba en público, que lo humillaba frente a sus hijos, que lo chantajeaba emocionalmente constantemente. Y cuando yo le sugerí que considerara la separación, porque aquello no era un matrimonio sino una tortura, él me dijo, pero padre, yo hice votos ante Dios, tengo que aguantar mi cruz. Y tuve que explicarle con todo cariño, pero con toda firmeza, que el matrimonio no es una cruz que debas cargar, el matrimonio es un sacramento de amor. Y donde no hay amor, donde hay maltrato, donde hay destrucción sistemática de la dignidad, ahí no está Dios. Porque Dios es amor y el amor no maltrata.
La tercera señal, hermanos míos, es cuando esa relación te lleva al pecado, cuando sistemáticamente te empuja a hacer cosas que van contra tu conciencia, contra tus valores, contra los mandamientos de Dios. Y aquí tengo que hablar claro, aunque sé que a muchos no les gustará lo que voy a decir. Si tu noviazgo está lleno de impureza, si la intimidad física ha superado los límites que la Iglesia marca claramente para esta etapa, si han caído una y otra vez en la fornicación, esa relación está construida sobre cimientos de pecado y no puede prosperar. Sé que vivimos en una cultura que nos dice que esto es normal, que todo el mundo lo hace, que no pasa nada, pero hermanos, la verdad no cambia porque la cultura cambie. La ley de Dios permanece aunque el mundo entero diga lo contrario. Dice San Pablo en su carta a los Gálatas, no se engañen, de Dios nadie se burla, lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Si siembras impureza en tu noviazgo, si construyes tu relación sobre la lujuria y no sobre el amor verdadero, cosecharás destrucción en tu matrimonio. He visto matrimonios que comienzan su vida juntos ya destruidos, ya contaminados por años de relaciones prematrimoniales, y luego se preguntan por qué no hay bendición, por qué no hay paz. ¿Por qué la intimidad en el matrimonio no es satisfactoria? Y la respuesta es sencilla, porque profanaron algo sagrado antes de tiempo, porque tomaron lo que Dios había reservado para el contexto del matrimonio y lo sagrado, usaron para satisfacer sus pasiones inmediatas. Pero no solo hablo de la impureza sexual, hablo también de otros pecados a los que una mala relación puede llevarte. La mentira, porque tienes que mentir a tus padres sobre dónde estás o qué haces. La desobediencia, porque esa persona te pide que vayas contra las normas de tu familia o de tu fe. La avaricia, porque entran en una competencia materialista que los endeuda y los esclaviza. La ira, porque la relación está llena de conflictos, de gritos, de violencia verbal o incluso física. Hermanos, si una relación te está llevando a pecar constantemente, si tu conciencia te acusa día tras día, si cada vez que te acercas a confesar te llevas los mismos pecados relacionados con esa persona, es porque Dios te está diciendo claramente que esa relación no es su voluntad. Y no me vengas con el cuento de que es difícil, de que no puedes resistir, de que la tentación es muy fuerte. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, fiel es Dios que no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas, sino que junto con la tentación dará también la salida para que puedan resistirla. Si estás cayendo constantemente es porque te estás poniendo voluntariamente en situaciones de riesgo, porque no estás poniendo los límites necesarios, porque tu relación no está ordenada según el plan de Dios. Un noviazgo santo, un noviazgo que realmente viene de Dios, es un noviazgo donde ambos se ayudan mutuamente a crecer en virtud, donde se respetan, donde guardan su intimidad para el tiempo y el contexto que Dios ha establecido. Recuerdo a una pareja de novios que conocí hace años, ambos muy católicos, ambos muy comprometidos con su fe, que tomaron la decisión radical de no estar nunca solos en lugares privados, de tener siempre chaperones en situaciones de riesgo, de no besarse más allá de lo casto y puro. Muchos se burlaron de ellos, muchos dijeron que eran anticuados, que eran ridículos, que estaban exagerando. Pero cuando se casaron, hermanos míos, cuando se casaron fue una explosión de bendición. Fue un matrimonio que desde el primer día estuvo marcado por la gracia de Dios, por la alegría, por la fecundidad, por el amor verdadero. Hoy tienen 6 hijos preciosos, un matrimonio sólido como roca y son testimonio viviente de que el camino de Dios funciona, de que sus mandamientos no son una carga sino una bendición. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sé que algunos de ustedes están empezando a inquietarse, están empezando a reconocer estas señales en su propia vida. Quiero que sepas algo. Si te sientes incómodo ahora, si sientes que estas palabras están tocando una herida profunda en tu corazón, no apagues esta voz, no rechaces este mensaje. Puede ser que el Espíritu Santo esté usando estas palabras para liberarte de una atadura que llevas años cargando. Quédate conmigo porque todavía hay más señales que necesitas conocer, señales que pueden salvarte de un sufrimiento que ni siquiera imaginas. La cuarta señal de que Dios no quiere que estés con esa persona es cuando tu familia y tus amigos más cercanos, especialmente los más sabios y maduros en la fe, te advierten constantemente sobre esa relación. Hermanos, Dios no solo te habla en la oración, Dios también te habla a través de las personas que Él ha puesto en tu vida para cuidarte, para aconsejarte, para protegerte. Cuando tu madre, que te conoce desde antes de nacer, te dice que esa persona no te conviene, escúchala.
Cuando tu padre, que ha vivido mucho más que tú y conoce el mundo, te advierte sobre esa relación, hazle caso. Cuando tus amigos verdaderos, esos que han estado contigo en las buenas y en las malas, te dicen que has cambiado para mal desde que estás con esa persona, préstales atención. El libro de Proverbios insiste una y otra vez en la importancia de escuchar el consejo, especialmente el consejo de los mayores, de los padres, de los sabios. Dice, el que atiende a la reprensión adquiere entendimiento, el que rechaza la corrección desestima su propia alma. Y sin embargo, ¿cuántas veces he visto jóvenes, y no tan jóvenes, que cierran sus oídos a todo consejo porque están convencidos de que ellos saben más, de que su caso es diferente, de que los demás no entienden su amor? Y lo triste es que años después, cuando la relación ha terminado en desastre, cuando han perdido tiempo, salud, paz y a veces hasta su propia identidad, vienen y me dicen, padre, tenía usted razón, mi familia tenía razón, mis amigos tenían razón, pero yo no quise escuchar. Por supuesto que no todos los consejos son buenos. Por supuesto que a veces la familia puede estar equivocada o puede tener prejuicios infundados. Pero cuando hay un coro unánime de personas que te aman y que te conocen bien, cuando todos te están diciendo lo mismo desde diferentes ángulos, cuando incluso personas que normalmente no se meten en tu vida te están expresando su preocupación, es muy probable que estén viendo algo que tú, cegado por la pasión, no puedes ver. El enamoramiento, hermanos míos, especialmente en sus primeras etapas, produce una especie de ceguera temporal. Hay estudios científicos que muestran cómo las hormonas del enamoramiento literalmente inhiben las áreas del cerebro responsables del juicio crítico y la evaluación de riesgos. Por eso es tan importante tener personas alrededor que puedan ver lo que tú no ves, que puedan advertirte de los peligros que tú no percibes. Recuerdo el caso de una mujer madura de unos 50 años que había enviudado y conoció a un hombre que le pareció enviado del cielo. Se veían en misa, él era aparentemente devoto, hablaba de Dios constantemente, parecía un católico ejemplar. Pero sus hijos, que ya eran adultos, comenzaron a investigar un poco y descubrieron que ese hombre había estafado a varias viudas anteriormente que usaba la religión como fachada para acercarse a mujeres vulnerables. Cuando le presentaron las evidencias, ella se negó a creerles, se enfureció con ellos, los acusó de estar celosos, de no querer su felicidad. Estuvo a punto de casarse con ese hombre. Y solo la intervención firme de sus hijos, que literalmente la forzaron a ver las pruebas y a escuchar los testimonios de las víctimas anteriores, la salvó de perder todo su patrimonio y posiblemente algo peor. Después, cuando todo pasó, ella lloraba de agradecimiento porque sus hijos habían insistido, porque no se habían dado por vencidos, porque habían amado más allá de su rechazo inicial. Esta mujer tuvo la humildad de reconocer que estaba equivocada, de aceptar que su juicio estaba nublado, de agradecer a quienes la habían salvado de un engaño terrible. No todos tienen esa humildad, no todos tienen la docilidad necesaria para aceptar la corrección y eso los lleva a desastres completamente evitables. La quinta señal es cuando esa persona te aísla de tu familia, de tus amigos, de tu comunidad de fe, de todo aquello que era importante en tu vida antes de conocerla. Este es un patrón clásico de las relaciones abusivas, el aislamiento progresivo de la víctima para tener control total sobre ella. Comienza sutilmente con comentarios negativos sobre tus amistades, con insinuaciones de que tu familia no te comprende, con sugerencias de que deberías pasar menos tiempo en actividades que no incluyan a esa persona. Poco a poco, sin que te des cuenta, vas distanciándote de todos los que te amaban antes. Vas dejando de lado tus intereses personales, tus hobbies, tus actividades, hasta que tu mundo entero gira exclusivamente alrededor de esa persona. Y cuando eso sucede, hermano, hermana, estás en grave peligro porque has puesto a un ser humano imperfecto en el lugar que solo Dios debe ocupar. Has hecho de esa persona un ídolo, has entregado tu libertad, has perdido tu identidad. Y lo peor es que cuando esa relación inevitablemente entre en crisis, no tendrás una red de apoyo a la cual recurrir porque sistemáticamente te alejaste de todos. Quedarás solo, vulnerable, sin recursos emocionales ni espirituales para enfrentar la situación. Jesús mismo nos dio ejemplo de equilibrio en las relaciones. Aunque amaba profundamente a sus discípulos, también se retiraba a orar a solas, también visitaba a sus amigos Lázaro, Marta y María, también participaba de las bodas y celebraciones de su comunidad. Una relación sana, una relación que viene de Dios, nunca te aísla, al contrario, te integra mejor en tu comunidad, enriquece tus relaciones familiares, te permite mantener tus amistades sanas.
respeta tus espacios personales, fomenta tus talentos y tus llamados particulares. Si tu novio o tu novia tiene celos enfermizos de tu familia, si se molesta cuando pasas tiempo con tus amigos, si te hace sentir culpable por tener vida propia, si constantemente te está exigiendo pruebas de amor en forma de aislamiento de los demás, esa persona tiene problemas serios de inseguridad y posesividad que no están resueltos y no está lista para una relación madura y santa. Conozco el caso trágico de un joven que conoció a una chica en la universidad, una chica que al principio parecía perfecta, pero que poco a poco lo fue separando de todo. Primero dejó de ver a sus amigos de la infancia porque a ella no le caían bien. Luego comenzó a faltar a las reuniones familiares porque ella prefería que estuvieran solos. Después abandonó el grupo de jóvenes de su parroquia porque ella decía que eran unos hipócritas. Finalmente dejó incluso de practicar su deporte favorito porque ella consideraba que era tiempo que debía dedicarle a ella. Cuando finalmente la relación terminó, después de 3 años, él se encontró completamente solo, había perdido sus amistades, estaba distanciado de su familia, había abandonado la iglesia, ya no tenía nada de lo que antes lo hacía feliz. Le tomó años reconstruir su vida, recuperar sus relaciones, volver a encontrar su identidad. Y todo porque no reconoció a tiempo las señales, porque confundió posesividad con amor, porque creyó que el aislamiento era romanticismo. Hermanos, el amor verdadero no posee, el amor verdadero libera, el amor verdadero te hace más tú mismo, no menos. Si alguien te ama de verdad, querrá que seas la mejor versión de ti mismo, y eso incluye mantener relaciones sanas con tu familia, con tus amigos, con tu comunidad. Cualquier amor que te exija sacrificar tu identidad y tus relaciones no es amor, es esclavitud. La sexta señal es cuando en esa relación no hay paz, cuando vives en un estado constante de ansiedad, de inseguridad, de conflicto. Jesús nos prometió su paz. Una paz que el mundo no puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y uno de los lugares donde esa paz debería manifestarse con mayor claridad es en nuestras relaciones más íntimas. Por supuesto que toda relación tiene momentos de tensión, de desacuerdo, de conflicto. Eso es normal y hasta saludable porque permite el crecimiento. Pero una cosa es tener conflictos ocasionales que se resuelven con madurez y diálogo, y otra muy diferente es vivir en un estado permanente de guerra fría o de guerra abierta. Si tu relación está caracterizada por la desconfianza mutua, si constantemente están revisándose los teléfonos, si hay mentiras frecuentes, si las peleas son dramáticas y destructivas, si después de cada conflicto quedas emocionalmente exhausto, si hay ciclos repetitivos de ruptura y reconciliación, esa no es la paz de Dios, ese es el caos del enemigo. Dice Santiago en su carta, donde hay celos y ambición personal, allá hay desorden y toda clase de males. Una relación sin paz es una relación donde el Espíritu Santo no puede actuar, donde la gracia no puede fluir, donde el amor no puede crecer. He conocido parejas que llevan años de noviazgo y cada semana tienen una crisis nueva. Cada mes amenazan con terminar, cada celebración importante termina en una pelea monumental, y cuando les pregunto por qué siguen juntos, me responden con las razones más absurdas, porque ya llevamos mucho tiempo, porque ya le presenté a mi familia, porque ya planeamos la boda, porque tenemos miedo de no encontrar a alguien más. Hermanos, esas no son razones para continuar una relación, esas son excusas para no enfrentar la realidad. El tiempo invertido en una relación equivocada no es una razón para continuar invirtiendo más tiempo, es una razón para detener las pérdidas y salir antes de que sea demasiado tarde. Recuerdo a una pareja que vino a prepararla para el matrimonio y desde la primera sesión era evidente que no había paz entre ellos. Se interrumpían constantemente, se contradecían, se lanzaban miradas de desprecio, había una tensión palpable en el ambiente. Cuando les sugerí que quizás no estaban listos para casarse, que quizás necesitaban más tiempo o incluso reconsiderar la decisión, se enojaron conmigo, me dijeron que yo no los entendía, que su amor era fuerte y que superarían cualquier obstáculo. Se casaron contra mi consejo y a los 2 años estaban separados, amargados, con un hijo en medio que sufría las consecuencias de un matrimonio que nunca debió haberse celebrado. Lo más triste es que ambos me dijeron después que en el fondo sabían que no debían casarse, que la falta de paz era evidente, que las señales estaban ahí, pero que siguieron adelante por orgullo, por miedo al qué dirán, por no querer admitir que se habían equivocado. Y ahora ese niño inocente paga las consecuencias de la falta de discernimiento de sus padres. Por eso les digo con toda la autoridad pastoral, si no hay paz en tu noviazgo, no habrá paz en tu matrimonio. Los problemas no se arreglan con el matrimonio, se multiplican. Las banderas rojas que ignoras en el noviazgo se convertirán en cadenas que te aprisionarán en el matrimonio. Y ahora pregunto,
¿Cuántas de estas señales has reconocido ya en tu propia vida? ¿Cuántas veces has sentido ese dolor en el pecho cuando escuchas la verdad que no quieres admitir? No huyas de estas palabras, hermano, hermana, porque lo que viene a continuación puede ser precisamente la llave que necesitas para abrir la puerta de tu libertad. La séptima señal es cuando esa persona no comparte tus valores fundamentales y tu visión de vida. Hermanos, he visto muchas parejas que se unen pensando que el amor lo conquistará todo, que las diferencias de valores, de objetivos, de visión de vida se resolverán con el tiempo. Y les digo con toda claridad, no se resolverán, se agravarán. Si tú quieres tener muchos hijos y esa persona no quiere ninguno, eso no se arreglará con el matrimonio. Si tú valoras la generosidad y el servicio a los demás y esa persona es egoísta y materialista, eso no cambiará con una bendición nupcial. Si tú sueñas con una vida sencilla, enfocada en la familia y esa persona está obsesionada con el éxito profesional y el dinero, eso generará conflictos constantes que terminarán destruyendo la relación. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Pero ojo, hermanos, eso no significa que el amor justifica todo, significa que si realmente amas, harás lo correcto, lo que conviene, lo que edifica. Y parte de amar correctamente es tener la sabiduría de reconocer cuando dos personas, aunque se quieran mucho, simplemente no son compatibles para una vida juntos. El matrimonio no es solo un sentimiento romántico. El matrimonio es un proyecto de vida compartido, es construir juntos, es tener objetivos comunes, es caminar en la misma dirección. Y si desde el noviazgo ya están tirando hacia lados opuestos, el matrimonio será un tira y afloja agotador que no llevará a ninguna parte. Conozco el caso de una pareja donde ella quería dedicar su vida a las misiones, tenía un llamado claro a servir a los pobres, a trabajar en zonas de mucha necesidad. Él, por su parte, soñaba con una vida tranquila, un buen trabajo estable, una casa en los suburbios, comodidad y seguridad. Ambos eran buenas personas, ambos eran católicos practicantes, se querían sinceramente, pero sus llamados eran incompatibles. Durante años ella renunció a su vocación misionera por amor a él, se quedó en una vida que no era lo que Dios le había mostrado y poco a poco se fue llenando de resentimiento, de frustración, de una tristeza profunda que no podía nombrar. Finalmente, después de 15 años de matrimonio y 3 hijos, ella tuvo una crisis existencial profunda que casi termina en divorcio. Tuvieron que hacer mucha terapia, mucho trabajo espiritual, para encontrar un punto medio donde ambos pudieran vivir algo de sus llamados originales. Pero cuántos sufrimientos se hubieran ahorrado si desde el noviazgo hubieran tenido la madurez de reconocer que sus caminos iban en direcciones diferentes, que aunque se quisieran, no eran el uno para el otro. A veces el mayor acto de amor es decir adiós, es soltar para que ambos puedan encontrar a quien realmente les corresponde. Por eso es tan importante hablar profundamente durante el noviazgo, no solo de cosas superficiales, no solo de gustos y aficiones, sino de valores, de sueños, de visión de vida. ¿Qué opinas sobre tener hijos? ¿Cuántos? ¿Cómo te gustaría educarlos? ¿Qué papel juega la fe en tu vida? ¿Qué esperas del matrimonio? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué entiendes por éxito? ¿Cómo manejas el dinero? ¿Qué relación quieres tener con tu familia de origen? ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Cómo resuelves los conflictos? Estas preguntas son incómodas, lo sé, pero son necesarias. Y si las respuestas muestran incompatibilidades fundamentales, es mejor saberlo antes que después. La Iglesia, en su sabiduría, pide un tiempo de preparación matrimonial, pide que las parejas se conozcan bien, que disciernan seriamente si realmente están llamados al matrimonio y si están llamados al matrimonio entre sí. No es un trámite burocrático, no es una imposición arbitraria, es un acto de amor pastoral para protegerlos del sufrimiento que viene de uniones mal discernidas. Y sin embargo, ¿cuántas parejas llegan a la preparación matrimonial ya con todo planeado, con la fecha fija, con los contratos firmados, sin ninguna apertura real a discernir, solo buscando que el cura les selle el papel y los case? Eso no es discernimiento, eso es buscar una bendición para una decisión que ya tomaron sin consultar a Dios. La octava y última señal, hermanos míos, es quizás la más sutil, pero la más importante. Cuando en lo profundo de tu corazón no tienes paz sobre esa relación, cuando tu conciencia te inquieta, cuando algo dentro de ti te dice que esto no está bien, pero lo ignoras porque tienes miedo o porque no quieres enfrentar la verdad. Esa voz interna, hermanos, es la voz del Espíritu Santo, es Dios, hablándote directamente a tu corazón.
Dice el libro de los Reyes cuando Dios se manifestó al profeta Elías. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro suave, en la brisa ligera. Así habla Dios, no con estruendo, sino con susurros, con mociones internas, con esa paz o esa inquietud que sentimos en lo más profundo del alma. Santa Teresa de Ávila enseñaba que hay que hacer mucho caso de estos movimientos interiores, que el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de consolaciones y desolaciones, a través de paz o inquietud. Si cuando piensas en esa persona, cuando imaginas